Ven ahí. Bubu. ¿Qué tal, Ignacio? Un gusto. Gracias Bubu, por recibirme. muchas gracias por venir. Me dijiste que tu nombre es Ezequiel, Ezequiel Sosa, sí. te dicen Bubu. Un gusto, hermano. Un gusto. Vamos a proseguir por ahora. De acá en adelante vamos a ver, te voy a decir o ese o Bubu, según lo que vaya saliendo, pero para hacer la aclaración. Oh, tranquilo. Bubu, muchas gracias por venir. Me dijiste que tenés una inmobiliaria. Me interesa preguntarte como, me dijiste que tenés una inmobiliaria, no solamente que trabajás en bienes inmobiliarios, sino que tenés una inmobiliaria. Así que me interesa que empecemos como biográficamente y cronológicamente, ¿qué te hizo meterte en el mundo de los bienes inmobiliarios? Bien, perfecto. Bueno, yo principalmente la actividad inmobiliaria es la actividad comercial de intermediación de inmuebles, ¿bien? Entonces tenés que tener el espíritu emprendedor, tener la capacidad de comunicarte con la gente, transmitir, saber vender, no tener vergüenza, tener ese don, esa habilidad, ¿no? Yo siento que ese don o habilidad a mí me llegó desde muy chiquito, que tenía la capacidad de comprar y vender cosas desde los 5 o 6 años hasta toda mi niñez y mi adolescencia. Si tengo que decir cuál fue mi don o algo en lo que me destacaba, era en eso. Capaz que jugaba al rugby, iba al colegio, era como más regular, no era el que más me destacaba, pero si había algo en lo que sí me destacaba era en eso, en esa habilidad de poder vender y transmitir y conectar. Disculpa. Sí. Vamos allá, a los 5 o 6 años cuando empezaste a vender. Me sale preguntarte dos cosas. Una, ¿qué vendías? Y dos, ¿por qué vendías? ¿Era esa ganas de quiero tener plata para comprarme algo en particular? ¿Qué te hacía vender y qué vendías en particular? Sí, era esa esencia de chico de decir, che, quiero trabajar y tener mis ahorros para poder comprarme algo que me gusta, y como que siempre tuve ese incentivo y esas ganas, y como que mi viejo no me lo ponían ahí cerca, sino que, che, hace esto y cosas, y me salía muy natural, de muy dentro. Lo primero que vendí fue que mi abuelo me compraba unos ajos gigantes que lo traía de La Rioja, y yo los salía a vender al barrio puerta por puerta. Y ahí fue la primera vez que comencé vendiendo algo, ¿no? Y era muy chico y nadie me decía, che, anda y vende esto. Era como que me salía, estaban ahí, yo salía y hacía así eso. Y bueno, así con el correr del tiempo, que yo a los 12 años tenía un emprendimiento de alfajores de maicena, jugaba al rugby, nos daban las rifas, las vendía todas en 2 días, y había chicos que pasaban 20 días y no vendían ni dos. Después en el colegio más grande tuve un emprendimiento de sándwiches, vendía sándwiches de fiambre, todos los días los llevaba al colegio. Después uno de empanadas congeladas, y siempre había algo ahí que tenía esa capacidad de comercialización. Después, bueno, termino el colegio, el secundario, entro a la facultad, ingreso acá a la Facultad de Derecho. Tuve como 3 o 4 años estudiando ahí en abogacía, y no me fue del todo bien en derecho, ¿no? Me trae mucho con relatividades, era un momento complicado en mi familia y no me podían bancar para mantenerme y estudiar, entonces como que me fue costando. Entonces llegó un punto en el que, año 2019, yo había dejado de jugar al rugby en el 2018, me había lesionado, estaba en el tercer año de abogacía, pero todavía estaba entre primero y segundo, y dije, che, necesito buscarle una vuelta a todo esto, tener una salida laboral más rápida, algo más dinámico, algo más a corto plazo, y no tener que esperar 5 o 6 años para recibirme, tener un título y trabajar de eso, ¿no? Entonces llega mi vieja que me dice, che, metete a estudiar corredor inmobiliario, me trajo todas las cosas, ingresé, hice el cursillo para ingresar acá en el Montserrat. Me acuerdo que no quedé y me fui a una privada, lo hice en institución Cervantes. Y bueno, ese año decidí dejar absolutamente todo, me metí a trabajar en una ferretería industrial familiar de mi viejo. Disculpa que te corte. ¿Qué Sí. hizo que tu vieja te dijera estudia corredor inmobiliario? ¿Pensó que había una buena salida laboral por ahí? ¿Ese fue el incentivo? Por un lado, a mí la construcción y los inmuebles siempre me gustaron. Mi abuelo es técnico constructor, entonces siempre estuve desde chiquito en las obras. Había estudiado abogacía, que vos en corretaje inmobiliario tenés lo que es introducción al derecho, tenés privado uno, tenés privado 2, tenés derechos reales. Entonces tuve algunas materias que yo ya los derechos privados, introducción al derecho, que ya me las dieron por validadas en Cervantes. Y, y bueno, hay una mezcla entre la comercialización, el derecho o hacía que, si bien lo dejé, no me sigue gustando. O sea, es una actividad que me gusta, nada más que me orienté a full para este lado. Entonces como que encontraste un poco de derecho también
metido en esto. Un poco de derecho, un poco de comercialización, inmueble que me gusta y bueno, una vez de que metí primera en el mundo inmobiliario, de que comencé a estudiar y después que posteriormente comencé a trabajar, no frené nunca más. La verdad que desde ahí le metí y siento que he encontrado lo que me apasiona. Por lo menos yo sé que hoy, durante toda mi vida o por mucho tiempo, quiero hacer esto. Porque la vida tiene muchas vueltas por ahí. Hoy me encuentro realizando esta actividad y el día de mañana puedo dedicarme a hacer otra cosa. No lo sé, se verá, ¿no? Pero de que esta actividad la quiero hacer por mucho tiempo, toda mi vida, eso sí tengo la seguridad. Si lo que hayas encontrado lo que te gusta, hermano. Eso siempre es como un buen primer paso. Como si llegaste ahí es como un checkpoint de la vida, ¿viste? Sí, Si sí, llegaste ahí como listo, estoy a salvo. Por más que no tengas plata, por lo menos sabes lo que querés hacer. Y entonces ahí ya tenés un problema resuelto. Pero bien, entraste ahí, te recibiste y cuando te recibiste decidiste empezar tu propia inmobiliaria. Me interesa preguntarte, no sé si la cronología es exactamente así, pero me interesa preguntarte, ¿qué hizo que hayas abierto tu propia inmobiliaria en vez de trabajar para alguien más? Empecemos por ahí. Y después me interesa preguntarte como, ¿cuáles fueron los pasos? ¿Sí? Como, ¿cómo haces para abrir tu propia inmobiliaria y por qué alguien querría meterse ahí? Perfecto, bueno, muy buena pregunta. No, en primer lugar vamos con la cronología. 2019 arranco a estudiar, año 2020 la pandemia, yo trabajando en la ferretería y estudiando la carrera, fue como que la ferretería éramos un rubro habilitado. Trabajábamos mucho en la ferretería, la gente estaba al pedo, reparaba todo, entonces nosotros vendíamos mucho. Y después estudiando, entonces mi cabeza era 24/7, trabajar, estudiar, trabajar, estudiar. Pasó el 2020, que para mí fue buenísimo en ese aspecto, que me potenció en todo. Además, también entrené mucho, porque también me gusta entrenar. Ese año fue como que cambié mucho, es como que metí más del 50% de la carrera, me cambié físicamente, en el laburo, fue un año bisagra, ¿no? Y año 2021, entre burbujas y burbujas, salimos de la pandemia, termino la carrera en junio y yo me acuerdo que el 4 de abril comienzo a trabajar en una inmobiliaria en la que trabajé 3 años, ¿no? Una inmobiliaria acá también del centro, inmobiliaria Bartero. La verdad que yo con ellos son, no solamente que hoy son mi familia, los considero como alguien, son personas muy especiales en mi vida, que no solamente que me enseñaron lo que es el camino profesional, sino que también me permitieron crecer mucho personalmente, ¿no? Eso fue en el año 2021, desde abril de 2021. Arranqué haciendo alquileres solamente para la inmobiliaria, tuve 3, 4 meses haciendo alquileres y yo quería vender. Yo les insistía a ellos con que me quería dedicar a la venta porque tenía la necesidad, las ganas de ganar más, de aprender de eso y como que los alquileres no me gustaban hacerlos, ¿no? Entonces, en septiembre del 2021, comienzo a trabajar solamente y vivir solamente de las ventas, ¿no? Y me acuerdo que no, fue el 1 de septiembre que arranco como vendedor y el 21 de septiembre, o sea, 21 días después, hago mi primer venta inmobiliaria. Rapidito, hermano. Rápido, ¿no? Yo ya había entrado y había hecho varias producciones. Producciones es cuando captas el cliente vendedor, tenés una propiedad y la ofreces al mercado. Había traído como 3 o 4 productos, capto una propiedad en ese momento que después las termino vendiendo yo, o sea, cobro de la captación y de la venta. Y me acuerdo que en su momento yo tenía 22 años, se me venía rompiendo el auto, tenía unas deudas, que esto, que lo otro. De pronto, en una casa de $120.000, a mí me quedan en su momento 2.400 y año 2021, $2.400 era, no tenía que pagar alquiler, no tenía que pagar nada. Era yo solo, pero vivías con esa plata, no sé, vivías con $400 mensuales, un joven de esa edad vivía. Hice todo acá, me reparé el auto, me fui de vacaciones, hice esto y el otro. Entonces, bueno, desde ahí fue el inicio potencial de todo esto, ¿no? Decir, che, qué bueno que es poder vivir de esta actividad, que no solamente que me gusta, que me retribuye, cumplís un rol muy importante en la vida de las personas realmente, porque, a ver, le abrís la puerta a la casa que la persona va a vivir a ver, si es para vivienda, es la propiedad que va a vivir durante 10, 15, 20 o capaz que toda su vida. Entonces es una decisión muy importante
y las personas hacen muchos esfuerzos para llegar y poder hacer la compra de una propiedad. Piden préstamos, la familia que aporta dinero, ahorros de mucho tiempo, de mucho trabajo, entonces se viven muchas emociones en las cuales como intermediarios tenemos que estar preparados para acompañar a las personas en ese proceso. No solamente es un proceso técnico de venta, que son la documentación, los pasos a seguir para comprar un inmueble, sino que desde la emocionalidad que tiene cada comprador, ¿no? Después son intermediarios en la compra de una inversión, de una persona que hace una inversión, que por ahí el inversor, el que está habituado a comprar y vender inmuebles, o sea, no es una venta tan emocional, sino que es una venta más racional. Entonces, pero bueno, ahí es la decisión de inversión de mucho capital de una persona, entonces también es muy importante. Sí, creo que no es como comprar un caramelo. Entonces, como No, no. justamente la cantidad de plata que pones creo que es lo que le da la importancia. Incluso si es transaccional, como si es para revenderlo en algún momento, si es una inversión, el hecho de que tengas que poner todo ese capital hace que sea importante la decisión y hace que sea importante el con quién lidias. Como no es lo mismo un vendedor que otro. También empieza a ser como personal de eso. Para los autos también. Como esas personas que cambian los autos cada, no sé, 5 años o cosas así, como que tengo un allegado que lo hace seguido a esto de cambiar el auto. No sé si se ha ido 5 años, ¿vale? Y tiene sus vendedores y tiene su concesionaria y viste cómo empezás a relacionarte de esa manera, como no es lo mismo uno que el otro. Y ya empezás a tomar el cariño a esa persona. Entonces, está bueno esto que decís, como más allá de la transacción, está la generación de relaciones humanas por la importancia que tiene la transacción. Sí. Déjame volver antes que pasemos sobre cuáles son los pasos si hubiera un joven. Primero, tírame este análisis antes de seguir, ¿sí? ¿Por qué alguien se metería en bienes inmobiliarios? ¿Por qué alguien no se metería en bienes inmobiliarios? ¿Y cómo debería hacer alguien si quisiera entrar en bienes inmobiliarios, sea a través de otra, ¿cómo se dice? Cómo se llama la institución inmobiliaria? ¿Sos dueño de qué? ¿O sos el creador de qué? ¿Una inmobiliaria? O sea, sí, sos dueño de tu propia inmobiliaria y bueno, ahí te voy a contar bien cómo es el proceso todo como para iniciar Eso. y meterte en el rubro inmobiliario. A ver, primero las intenciones principales. Disculpa, me interesa preguntarte porque me quedé atado en eso. Sé que se dice una inmobiliaria, pero como si lo tuviera que decir 100% en términos correctos. ¿Es como una qué? ¿Una corporación de bienes inmobiliarios? ¿Cómo se dice? No, Una inmobiliaria, esa es la forma de inmobiliaria, decirlo. sí, sí. Listo. A ver, en un principio las motivaciones por la cual una persona ingresa en el rubro inmobiliario es muy diverso. Yo veo de que personas ingresan a todo tipo de edad. Bien, yo arranqué desde muy joven, yo arranqué estudiando a los 19 años. Gracias. Mejor. Mucho mejor. Arranqué estudiando a los 19 años, a los 20, 21 ya me metí a laburar en inmobiliaria, bien. Otros arrancan desde más chicos porque a los 18 porque ya vienen de la familia que tiene inmobiliaria y entonces yo tengo amigos que ya vienen de familia inmobiliaria y a los 18, 19 años lo primero que hacen es ya meterse a la inmobiliaria, ¿no? Después hay gente que es muy experimentada en distintos tipos de rubros comerciales. Ha tenido comercios, ha vendido autos, ha atendido comercios, ha pasado por distintas actividades y después como de manera natural se terminan volcando a los bienes inmuebles porque es una actividad similar comercial, pero bueno, maneja volúmenes más grandes de dinero, ¿no? Déjame reformar la pregunta. Sí. ¿Quién sería, qué perfil sería un buen perfil para encajar en el mundo de las inmobiliarias o de la venta o de los alquileres inmobiliarios? ¿Y quién debería evitar caer ahí porque no sería un buen match? Mira, para lo que es la actividad del vendedor, una actividad muy social y dinámica en la que constantemente tenés que animarte a hablar, tenés que estar comunicándote, tenés que levantar el teléfono, tenés que ir a conocer gente nueva, tener la capacidad de... Yo una vez conocí unos clientes en una cafetería porque me escucharon hablar. O sea, tenés que tener esa capacidad de acercarte, como yo me vine y me acerqué a vos el otro día, que te dije, che, después te hablo, te mandé, te escribí. Hay gente que tiene un perfil más administrativo, más oficinista, hay gente que no quiere hablar o no le gusta o tiene un perfil más técnico. Esto es un perfil más social, más humano, en un 70% y tenés que tener un conocimiento técnico, pero teniendo un conocimiento de habilidades blandas, ya tenés la capacidad de sumarte a un equipo inmobiliario y poder trabajar como asesor, ¿no?
Después hay otro proceso que vos me preguntaste hace un rato, ¿cómo haces para abrir tu inmobiliaria, no? Primero tenés que estudiar. Yo creo que yo me abrí mi inmobiliaria porque primero pasé y no solamente me formé en la facultad, sino que me formé en una inmobiliaria que me preparó, en la que practiqué, entrené y no es que me largué directamente a tener inmobiliaria. Yo no considero que ese sea el camino correcto, hay que pasar por un periodo de prueba y aprendizaje. Entonces, primero, para abrir tu inmobiliaria, o sea, título profesional habilitante, opinión personal, pasar 3, 4, 5 años en una inmobiliaria en la que te puedas foguear, aprender, cosa que ya puedas lanzarte al mercado ya con una experiencia y conocimiento previo, ¿no? Muy interesante lo que acabas de decir. Se me vino una idea a la cabeza que no es mía, sino algo que escuché. Esto de cuando haces este periodo de entrenamiento, los errores los cometes en el presupuesto de tu jefe. ¿Entendés? No estás perdiendo tu propia plata, ¿me entiendes? No es que le estás haciendo perder plata a tu jefe, pero los errores los cometes con la plata de otra persona. Entonces, ese es un pro que tenés de no estar arriesgando tu propia plata en tu periodo de entrenamiento. Me parece muy sabio eso que estás diciendo. A ver, tener una inmobiliaria te lleva una inversión mensual y un mantenimiento de estructura relativamente grande, o sea, tenés que mantener todos los meses tenés que mantener servicios, cuotas, adherirte, que esto, que el otro, la estructura personal, el alquilar del lugar de donde estés, o sea, tenés un costo fijo mucho más alto que también cuando estás en una inmobiliaria, y eso lo aprendí cuando después que me independicé, la importancia que tiene cuando no tenés que pagar el servicio inmobiliario, cuando tenés que pagar el portal inmobiliario para publicar propiedades. Yo antes llegaba, no pagaba oficina, no pagaba portales, no pagaba nada, simplemente me sentaba y vendía y cobraba un porcentaje. Eso tiene sus pros y sus contras. Así que bueno, eso es parte del inicio, ¿no? Que una inmobiliaria te provee todos los servicios para que puedas vender, te paga un porcentaje de lo que ingresa, pero vos te dedicás 100% y exclusivamente a la venta. Una vez que te independizás y te haces cargo de todo, te haces responsable en las ganancias y en las pérdidas. Tenés que mantener la estructura siempre. Y ahí es donde viene el desafío emocional de que, por ejemplo, que me ha pasado, que llegue un mes y no tener para cubrir determinados gastos. ¿Cómo haces? Bueno, ahí entra otro entrenamiento que es distinto al técnico inmobiliario, a todo lo que veníamos hablando, sino que es la resiliencia y la resistencia mental y emocional para poder llevar un negocio, ¿no? Sí, hermano, como, aparte, ponele, estás en rojo, ponele que estás yendo a la quiebra, ¿sí? Vos tenés que vender para salir de la quiebra. No vas a vender diciendo la vida es una mierda, sino como que tenés que estar frente al cliente o al prospecto, tenés que estar siempre 100% en tu mejor, ¿cómo te diría? En tu mejor presentación. En tu mejor presentación, sí, sí, tal cual. Bueno, tocaste un punto importante. Yo siempre soy muy transparente, muy directo. Hay mucha gente que dice, che, está todo bien, que esto, que lo otro, y capaz que por fuera, por dentro, vos los conocés y no hay nada que ver, o hay mucho caretismo, por así decirlo. Yo en lo personal he pasado por todo tipo de momentos muy buenos, cerrando operaciones exitosas, grandes, estando bien, y otros momentos en los que, che, loco, no tengo para pagar determinado gasto a fin de mes y tenés que ajustarte, tenés que resistir y ante la pregunta que me hiciste de que cómo tenés que presentarte, sí, tenés que ponerle el pecho a las balas, ponerle huevos, salir adelante, seguir laburando y que esa es la forma de salir, porque si te quedas abajo es como un espiral negativo que cuesta salir, ¿no? Y es como poniéndole voluntad todos los días levantándote, todos los días laburando, yo en mi caso entreno mucho, entonces hay que ir a entrenar, hay que trabajar, hay que comer bien, a dormir y así sucesivamente. Cuando sos buena gente, haces las cosas correctas y lo repetís en el tiempo, tarde o temprano las cosas se acomodan, ¿no? Siempre salen nuevas oportunidades, siempre aparece algo en el momento justo que te permite pagar eso que tenías que pagar, una ayuda. Eh, es parte de la vida misma, ¿no? Yo siempre, cuando yo llevo mi carrera profesional y siempre me inspiro mucho por ahí en lo de los deportistas, es lo mismo, es lo del jugador de fútbol que es goleador y no viene metiendo goles y el goleador y el jugador de fútbol tiene que seguir entrenando, tiene que seguir metiéndole, no tiene que aflojar y tarde o temprano el gol se vuelve a dar. Bueno, es lo mismo, es la misma analogía en todos los deportes, ¿viste? Como en los deportes, como en la vida, es aguantar y seguir avanzando, ¿no? Yo soy fanático de Rocky Balboa y también y es la filosofía Rocky, que
Dice, no tenés que andar culpando, no tenés que andar culpando ni a él, ni a ella, ni por nadie, por tu condición, es tu responsabilidad resistir los golpes y seguir avanzando, y así es como se gana. Entonces, bueno, eso es mi filosofía de vida, ¿no? Es aguantar, resistir y seguir avanzando. Quiero hacer un paréntesis ahí, porque mencionaste Rocky. Hay muchas películas, Rápido y Furioso siendo el mejor ejemplo, me parece, que se extienden por demás de lo que deberían. ¿Me entiendes? Como Rocky 1 es un clásico, ¿sí? Después tenés un par que son medio de relleno. Y voy a decir, bueno, ¿cómo vas a sacar una sexta Rocky? Como ya no tiene ningún tipo de sentido. Pero esa escena que estás marcando, que es él hablando con su hijo, es en la sexta película. Y voy a decir, ¿hasta cuándo? Pero la tiró en la sexta película y esa escena la he visto por todos lados en Instagram y en TikTok, en todas movidas. Sale un montón, es altísimo diálogo. Que le dice justamente eso al hijo, como el hijo se queja mucho de la vida y le dice que se deje quejar y dice como que el, el que realmente, ¿de qué va la vida? Y le dice como que nadie pega más fuerte que la vida siempre te va a pegar y no importa qué tanto vos pegues fuerte, sino qué tanto te sigas levantando Que resistas después. y sigas avanzando. Es tal cual. Eso me parece fantástico. Pero bueno, tomó 6 películas llegar ahí, así Sí, que tomó 6 películas. imagínate. Y varios años, no sé, del 76 que fue la primera, 76-74 hasta el 2006, o sea, estamos hablando de 30 años que tomó hacer llegar a esa escena, ¿no? Así que, bueno, en la actividad laboral es como que me lo tomo de esa manera. Y bueno, nada, este año en lo particular, 2025, también fue un año con muchos desafíos. Eh, a ver, yo con esto que te digo, no es que esté tomando pro y contra el gobierno, sino que decisiones que se han tomado, hubo recesión, mucha gente se ha visto en su capacidad de compra, ¿cómo se dice? Frenada en su capacidad de compra, los costos de todo aumentó, los sueldos por ahí se mantuvieron, o sea, hubo una especie de recesión y de que la gente no gastaba, pero bueno, no hay que atribuirle tampoco quedarse con eso, ¿no? Sino que en esos momentos también seguir traccionando y avanzando, buscando las oportunidades. Conozco gente que, así como a mí me fue regular, 6 puntos, hay gente que le dio 8, 9, 10, entonces es muy relativo desde la postura y desde el lugar de quien hable, ¿no? Sí, presumo que no a todos le está yendo igual que al promedio. O sea, si al promedio le está yendo como un 5, ponele, hay gente que está yendo de 10, literal, como existe Sí, también. sí, también. Entremos por ahí. Me interesa que me digas cómo se encuentra el mercado inmobiliario hoy, pero antes de meternos por ahí, porque creo que también tarde o temprano te voy a hacer la pregunta sobre la sociedad y quiénes están accediendo y quiénes no están accediendo. Esto de nuestros viejos tenían 25 años y ya estaban comprando las casas, es un fenómeno demográfico en el cual nosotros estamos de cara y no podemos acceder porque si un sueldo, ponele que un muy buen sueldo sea, ¿cuántos? $1.000, ponele, muy pocas personas ganan $1.000, es 1,5 millones. Si un bien inmobiliario sale 80, ¿cuándo va a llegar? Porque no ahorrás $1.000, Sí, sí, no, ganás $1.000. tenés un costo de vida mensual en el cual te queda. eh, Pará, déjame preguntarte. Promedio de edad de la gente que a vos o en tu observación de otras inmobiliarias, ¿cuál es el promedio de edad que compra un bien inmobiliario? bueno, me hiciste una muy buena pregunta. El otro día hablaba con un colega inmobiliario. Me dice: en Europa el público objetivo está entre los 25 y 35 años. Porque todos compran con crédito y en el momento en el que compran. Entonces todos se desesperan por buscar el joven. Para tener hijos, ¿verdad? O sea, para planear su vida desde ahí. Sí, planean su vida ahí y compran su casa porque compran con un crédito hipotecario a 30 años y pagan 30 años, pagan 300, $400 mensuales y es como si fuese en cierta forma un alquiler. Entonces se hipotecan para toda la vida, pero pagan ese costo mensual, ¿no? Acá es distinto, por ahí es la persona que ya trabajó, que ya ahorró, que ya tiene toda una vida, que a partir, no sé, promedio, mis clientes 40, 50, 60, 70 años, los abuelos que le compran el departamento a los nietos, o por ahí hay personas más jóvenes que pertenecen a empresas, ¿no? Pero ya empresas grandes, pero no es la totalidad, la mayoría sí son personas grandes. Bien. Y también tenés mucho en lo que es el rubro inmobiliario. Me quedaría corto en decirte una sola respuesta, porque tenés un segmento muy amplio de productos, un segmento muy amplio de personas que compran determinado tipo de bien, ¿o no?
Tenés acá, bueno, estamos en el centro, el departamento de 1, 2 y 3 dormitorios en el centro. Tenés el departamento de 1, 2, 3 dormitorios en Nueva Córdoba. Y así sucesivamente en los distintos barrios. Y bueno, ¿qué perfiles son los que van comprando a distintos barrios? En Nueva Córdoba, el 70% son estudiantes, que los padres vienen y le compran el departamento a los hijos. Después está el inversor que invierte por obtener renta o por tener una renta o una plusvalía entre lo que lo compra y lo vende. Entonces, no solo, la inversión inmobiliaria no es solamente la renta, sino que también la posibilidad de que tengas un negocio de poder comprar barato, generar algún valor, remodelarlo, venderlo. Acá en el centro, yo me especializo mucho acá en las propiedades de acá del centro y bueno, porcentualmente valen menos que en Nueva Córdoba y tenés un público ya más variado. Tenés algunos estudiantes, pero también tenés personas que lo compran para, para ellos mismos, un consumidor final que va variado en edad también. Puede ir desde los 25 años que le compran el departamento. Pero porque estoy diciendo 25 años, pero el que pone la plata no tiene No, 25. por eso que le compran el departamento hasta no sé, 60 años, ¿viste? Entonces, muy variado todo. Después tenés que, por ejemplo, decirte un ejemplo, casa en un country, obviamente que te lo va a comprar una familia. Buscan seguridad, buscan estar alejados de lo que es la parte céntrica. Va variando. Yo ahora estoy trabajando en un proyecto de inversión, en un proyecto inmobiliario que es de desarrollo industrial. Y ahí también el segmento que quien compra y el cliente es totalmente otro. Son empresas que compran tierra con el fin de poder erradicarse lejos de la ciudad, o sea, no lejos de la ciudad, sino que con accesos más rápidos, bien, y poder instalar sus empresas en un polo industrial que le abastezca de seguridad, servicios, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Bien, bien. Me interesa preguntarte sobre. Me dijiste, empezaste a hacer no es pasantía, pero empezaste a trabajar dentro de este inmobiliario que mencionaste en 2021. 2021, sí. Bien, me interesa preguntarte eso, de 2021 para acá. ¿Pensás que hoy estamos mejor parados, está más frenado, hay más ventas, menos ventas? ¿Cómo lo ves en trayectoria desde que empezaste, que es 2021, hasta acá al mercado inmobiliario? Contame todas las idas y venidas, contame tu experiencia. Es una muy buena pregunta porque es muy variado, ¿no? De cuando yo arranqué, el mercado era un mercado recesivo. Salíamos de post pandemia, los valores de los inmuebles por el piso, había pocos compradores y muchos vendedores, entonces al haber pocos compradores y muchos vendedores, el valor del inmueble baja. Había muchas operaciones, por lo general se hacían de contado, no había crédito hipotecario. Bien, el crédito hipotecario empieza acá en Córdoba empieza en el 2022 con el crédito hipotecario Bancor, que eso hasta el 2022, 2023 y hasta finales del 2024 ha traccionado muchas operaciones inmobiliarias y cuando en el país no había crédito, Córdoba estaba dando créditos. ¿Me podés contar cómo era medianamente el mecanismo? No sé si el mecanismo, ¿cuál era la oferta del crédito? ¿Cómo funcionaba? El crédito te prestaban determinadas cantidades de uvas y comprabas el dólar al valor oficial. Entonces tenías un valor oficial del dólar de 400, un dólar paralelo de 800 y podías acceder a comprar una propiedad por el valor del dólar oficial. Entonces la gente recibía los dólares y después se recibía los dólares en sus cuentas bancarias y ya la gente vendía el dólar como ellos querían. Entonces hubo una explosión de ventas inmobiliarias en todo ese tiempo. La verdad que fue una muy buena oportunidad. También era tasa de interés cero, o sea, era actualización UVA con tasa de actualización cero. Dame un toque, necesito parar porque no sé qué es uva. O sea, si vos me decís uva, yo pienso, viste, como sale 2 mangos, como cuando lo pones en términos de frutas, pero te estás refiriendo a plata. ¿Qué significa uva? Sé que es un acrónimo, pero ¿qué significa? Unidad variable actualizable, que es un índice de actualización que da el Banco Central en función de la inflación, ¿no? Bien. O sea, se iba actualizando, era tasa cero, se iba actualizando según la inflación que daba el Banco Central. Tal cual. Ok, bien. Me interesa preguntarte si sabes cuál era ¿Qué ganaba el Banco de Córdoba por proveer estos préstamos? Porque presumo, como que de alguna manera siento que el que sacaba el préstamo estaba ganando porque estaba comprando algo a la mitad del valor y después lo podía vender en efectivo por afuera a un 50% si alguien tiene la plata
compras algo 20.000, que en realidad sale 40, lo vendes a 30, sacaste el 50% haciendo nada, como moviendo financieramente la plata. Entonces, ¿qué ganaba dentro de todo esto? Y es a tasa cero el crédito, no es que está ganando Cero, sí. por ahí, por los intereses. Entonces, ¿qué estaba ganando el Banco de Córdoba, aparte de clientes? ¿Cuál era la utilidad para ellos? Y bueno, después preguntarte del otro lado si eso no genera o generó, o si estamos en una burbuja en términos de precios de los activos inmobiliarios por la cantidad de gente que se metió. Entonces, primero tírame qué pensás que se benefició el Banco de Córdoba y sobre la potencialidad de una burbuja, que no tengo idea, no sigo este mercado, así que vos me dirás. La existencia del crédito hipotecario Bancor acá en Córdoba fue a través de una lectura que tuvo el Banco de Córdoba que decía que a través del crédito hipotecario se podían acceder a comprar dólares oficiales al Banco Central. Es negocio el banco, será negocio el banco con el Banco Central en el momento en el que compran y venden los dólares del negocio que ellos realicen. Vos tenés porcentajes, tenías un porcentaje por la compra de los dólares. El banco siempre tiene su ganancia, en fin, no va a hacer nada por no ganar dinero, ¿no? ¿Cuál era tu otra pregunta? Si el hecho de que hayan entrado un montón de créditos al mismo tiempo no genera una suba rápida de los precios y si es potencialmente una burbuja. Burbuja refiriéndome a un precio demasiado alto que se hace insostenible el crecimiento en el tiempo y eventualmente cuando se pincha la burbuja terminan desplomándose los precios. Entonces, ¿cómo pensás que suena esa hipótesis hoy? Como te digo, no tengo ni idea, no lo sigo, no estoy proponiendo que es una burbuja, estoy preguntándote en tu evaluación del mercado. Cuando tenés el incremento de la demanda de un bien, porque tenés mayores personas que te quieren comprar un bien, objetivamente, claramente te sube el valor de ese inmueble, ¿no? Lo que generó en el 2022, 2023, 2024 no fue un crecimiento exponencial de los valores de los inmuebles, pero sí se vieron a que determinados inmuebles se podían vender a un precio que de conto efectivo no se vendía. Te voy a inventar un ejemplo. Si un departamento en el centro en ese momento se estaba vendiendo en $35.000 y no se vendía más de 35 porque ese era el precio que lo pagaban de conto efectivo, por el crédito hipotecario capaz que por $45.000, que es más o menos el valor real, lo podías vender en ese momento. Entonces podías pedir el valor real de un inmueble, porque lo que era irrisorio eran los valores que teníamos antes, porque producto de la caída absoluta de la demanda, ¿bien? Y me dijiste también al mismo tiempo esto de el que se haya crecido tanto la oferta, el que tanta gente quería vender su inmueble tanto porque necesitaba la plata o porque se quería ir. También hay mucha gente que se ha querido ir en los últimos 10 años. Entonces, ¿pensás que el hecho de que haya tanta oferta también hizo que se balancearan, como que los precios no terminaran subiendo exponencialmente, sino que más o menos subieron un poco, pero al mismo tiempo hay tanta oferta que es imposible hacerlo subir realmente? ¿Cómo lo ves? Sí, tal cual es así como así. Siempre encontrás un punto de equilibrio nuevo, ¿no? Te pasas de más, no lo vas a vender, llegas al punto de equilibrio y obtenés lo que es la venta, ¿no? Y bueno, siempre hay que tener en cuenta que la existencia de crédito hipotecario hace que una persona recibe el dinero, esa persona que recibe el dinero vuelve a comprar, entonces te genera una operación de compra, de venta y después otra de compra más. Entonces, entre 3 o 4, te estudiado que un crédito hipotecario te genera entre 3 y 4 operaciones inmobiliarias consecutivas. Porque esa persona que recibe el dinero vuelve a invertir, tenía un ahorro y lo suma y compra algo más grande. Entonces te genera esa especie de espiral ascendente, por así decirlo, o ese efecto dominó que va haciendo de que se vayan generando muchas más operaciones. Banco, actividad económica. Actividad Sí, económica me vuelve loco cuando empezás a ver esos ejemplos que te dicen, bueno, cuando te adentras y tratás de entender cómo funciona la máquina del dinero, esto de el banco se queda con uno, el encaje, digamos, lo que el Banco Central o las reglas le obligan a cada banco comercial de tener de reservas, ponle que sea un 10%. Entonces, el Banco de Córdoba, ponele, se queda 10 pesos de 100 que puede prestar o de 90 que puede prestar. Alguien mete 100 de depósito, el banco se tiene que quedar con 10, los otros 90 los puede prestar. De esos 90, la otra persona puede sacar un crédito sobre eso, y crédito, y crédito, y crédito. Y te das cuenta de que hay un montón de plata que existe en el aire, hermano. Y es una locura eso, como pensar de que estamos viviendo todo el tiempo de prestado del futuro. Pero bueno, más allá de eso, que es una reflexión porque me interesa hablar sobre eso, preguntarte esto.
Me dijiste, han subido los valores. Me dijiste que el crédito del Banco de Córdoba fue desde 2022 a 2024, ¿verdad? Final de 2024 fue su furor, ¿no? De- Tírame eso, como desde ahí para acá. sí, ¿Ya se terminaron en 2024? no es que se terminaron, creo que lo sigue dando, pero siempre a medida que va pasando el tiempo en distintos momentos socioeconómicos y políticos van haciendo que le pongan restricciones o frenos o suba la tasa de interés, entonces va haciendo que sea beneficioso. No, en su momento era súper mega beneficioso el crédito ese. Después lo restringieron a los solteros sin hijos, después era solamente para personas casadas, después tenía que, o sea, como que nada dura para siempre, todo va teniendo su límite, ¿no? Y después, en un momento, al final del 2024, cortan, si mal no recuerdo, estoy tratando de hacer memoria, cortan las líneas de crédito por el exceso de demanda que había, por ahí demoraban entre 4, 5 y 6 meses en realizar la escritura por el préstamo de crédito, ¿no? Era mucho tiempo también el que tenías que esperar en un momento, porque había mucha gente tomándolo. Al día de hoy no recuerdo, no hay operaciones habituales con el crédito hipotecario Bancor. Este año, en el 2025, a principio de año, hubo una especie de, voy a decirle fiebre, porque los bancos privados empezaron a dar créditos, bien, pero duró hasta... Eso generó también el mismo efecto que te decía, que venían como validándose nuevos valores, se venían dando transacciones, se venía vendiendo bastante, hasta que la tasa de interés se disparó nuevamente y eso generó de que la gente dejase de tomar nuevamente los préstamos. Entonces, en el punto de equilibrio que venía siendo más arriba, volvimos al mismo en el que comenzamos antes que se empezaran a alargar esta línea de créditos, ¿no? Te lo digo criollamente, un ejemplo. Departamento clásico de un dormitorio en el centro está en promedio entre 45, 46, 47, 48, $50.000. 30 años en buen estado, se puede vivir, entrada, está perfecto, bien ubicado. El punto de equilibrio natural de ese departamento es ese, ponele que 45. Con el crédito hipotecario y con todo el auge que había, podíamos llegar a estar validándolo más alto, 55, 56, 57, pero volvimos al punto de equilibrio original y ahora estamos expectantes a ver qué es lo que pasa ahora, bueno, a fin de año, principio del año que viene, ¿no? Este año teníamos la expectativa de que iba a haber mucho movimiento y lo que pasó políticamente, las elecciones de Buenos Aires generaron todas las elecciones van generando repercusiones directas en el mercado. ¿El riesgo Cuca? El- sí, sí, yo no soy muy político y de decir cuca, libertario, que esto, que lo otro, pero es más general, ¿no? En este panorama eleccionario que tenemos elecciones eh, cada 2 años el país se frena. Nosotros los hablamos con colegio inmobiliario, va más allá si es cuca o este o el otro, ¿no? Siempre cuando existe un riesgo. Recuerdo que en su momento, año 2018, 2019, yo todavía no estaba en el rubro trabajando, pero había pasado de que en las elecciones, en las PASO, no me acuerdo quién había ganado o perdido, el dólar estaba, ponerle a 20 pesos y el lunes nos amanecimos con que estaba a 40 y de 40 con el correr de los meses se fue a 60. Entonces son momentos en los que las personas frenan y esperan un poco sus decisiones de inversión en función de lo que vaya a pasar. Bueno, lo que pasó acá es que fueron elecciones inmobiliarias, las elecciones, perdón, no me sale la palabra, las elecciones de Legislativas. Buenos Aires, las elecciones legislativas de Buenos Aires, sí hubo un parate por el riesgo Cuca, por así decirlo. Y después estaban las legislativas de acá en Córdoba, entonces todo, hasta que no se terminó la última elección, el mercado estaba bastante frenado. Después de que vio que pasaron las elecciones, el dólar se mantuvo, ¿eh? Previo a la elección había pegado un salto a 1.500 y después volvió a bajar, y ahora se estabilizó en 1.430. Si esto continúa así con esta estabilidad, se puede prever una posible estabilidad y mayor demanda. Hay que ir viendo. Eso es lo que esperamos. Puede suceder o no, lo veremos, ¿no? Porque así pueden estar todas las condiciones dadas, como consecuencia se puede dar como resultado, che, no hay movimiento como el que esperábamos.
Entonces, bueno, esto es algo, una actividad de muy el día a día, de ir viendo qué va sucediendo en función de lo que, de lo que va pasando y cómo se va comportando el consumidor, ¿no? Te quiero cambiar de tema, quizás le esté errando. No sé si esto es parte de tu área de expertise o sobre si sabes en particular sobre los préstamos con garantía hipotecaria. Esto es, pedís un préstamo, vamos a decir en efectivo, y pones como colateral un bien inmobiliario. ¿Tenés idea de cómo funciona eso? Quizás es una pregunta más para alguien que trabaja en un banco que para vos que trabajas en una inmobiliaria. Pero me interesa preguntarte si alguna vez has estado metido en algún tipo de transacción y si tiene algo que ver con lo que haces vos o le estoy agarrando. No, yo en eso no tengo, no es mi expertise ni mi mayor conocimiento, así como decís por ahí es la de un banco, no he estado en una operación en la que se pongan de garantía bienes grandes, sí, cuando elaboras cuando haces un negocio se puede poner en garantía o hacer una constitución de hipoteca sobre un bien y eso cubre como garantía en cumplimiento del pago, ¿no? El Eso es banco, habitual, por ejemplo, te doy por ejemplo. Tengo un cliente vendedor y un cliente comprador. El cliente comprador le compra la propiedad, le entrega un saldo, pero hace constitución de hipoteca sobre el mismo inmueble para que se cumpla el saldo restante de pago y la financiación que ese vendedor le pueda aportar. ¿Me explico? veamos, déjame ver si lo agarré. Entonces, vamos a decir, el valor es 50.000. El cliente le da 20 en la mano al vendedor y los otros 30 pone como garantía el bien que está comprando. Entonces, Exactamente. cualquier cosa, el banco le presta la plata, esa plata prestada va al vendedor, al que lo está vendiendo, y el problema lo tiene el banco para recuperar el préstamo que le está dando al que lo está comprando. Vamos a aclarar dos escenarios porque yo te entendí uno y vos me estás planteando otro. Ok. Yo te planteé el escenario entre de que había un comprador y un vendedor privado que constituían hipotecas sobre el mismo inmueble, que eso se hace cuando vos realizás la escritura y el escribano se encarga de hacer toda esa gestión del trámite de constituir hipotecas sobre ese mismo bien, hasta levantar la hipoteca, hasta que ese cumplimiento del pago se haga. Vos cuando compras un inmueble al banco, ese bien ya está hipotecado, el bien que vos estás comprando es el mismo bien que el banco tiene garantía. Si vos no pagas y no cumplís las condiciones del banco, el banco ejecuta ese bien mismo sobre el que compraste, ¿no? ¿Me explico? Bien, vos me estás planteando entonces sin el banco por medio. Tenés Entonces, la posibilidad de sin el banco por medio o con el banco de por medio, ¿no? ok, no sabía que existía esa posibilidad. Entonces, me decís como la garantía de que te voy a pagar es que si yo no te termino de pagar, vos recuperás tu casa, de alguna manera, o tu bien inmueble que estás vendiendo. La garantía de que te voy a pagar la otra mitad, digamos, es que si no te lo pago, podés recuperar el bien que me vendiste. Sí, ¿Es por sí, ahí? también ahí es cuando ya empiezan las inhibiciones, los gravámenes, los procesos de subasta, o sea, cuando ya un bien ya tiene una deuda elevada, ya empiezan los procesos de subasta para poder cumplimentar a los distintos tipos de acreedores, ¿no? Entonces, bueno, eso ya estoy haciendo mucho, estoy yendo mucho más para adelante en el caso de que suceda. Eh, yo no me dedico a la actividad judicial, pero bueno, el proceso es así, ¿no? Tenés inhibiciones, gravámenes, demanda, te ponen un abogado del banco que pagues, te intiman. Si, por ejemplo, tomaste un crédito y no pagaste nunca más, te van a desalojar, van a poner el bien a subastar, etcétera, etcétera, otro, hasta que se puedan hacer del dinero los acreedores, ¿no? No me ha pasado, hasta el momento en mi experiencia no he vivido ni experimentado una situación como esa, ¿no? La toco de vista y de lo que he estudiado. Bien. Mejor así. Hermano, supongo que hay como lágrimas y mucha preocupación de por medio. Te voy a también hacer un salto, quizás un cambio de tema, que es algo que a mí me interesa mucho, pero me entusiasma mucho, que es la posibilidad de que se le encuentren aplicaciones prácticas a toda esta movida de las criptomonedas y la blockchain. La cadena de bloques como tecnología más allá de las criptomonedas. Las criptomonedas son como, ¿qué dirías? Las vías de tren sobre el cual el tren pasa arriba. El problema, lo interesante es las aplicaciones que se vayan a construir arriba de esa plataforma. Una de las ideas que se está tirando mucho, que hay que ver cómo se regula en términos de legislación, es la de tokenizar o fraccionalizar bienes. Por ejemplo, bienes inmobiliarios. Entonces vos me estás hablando de esto, de tengo un proyecto, ¿sí? Quiero construir este edificio. Podés hacerlo públicamente y decir necesitamos recaudar 1 millón.
y vos podés comprar decimales de un porcentaje, ¿entendés? Entonces, en vez de comprar necesariamente un 1% y de poner un costo de entrada, podés poner $10. Si crees que este es un buen proyecto, si vos pensás que que tenés una posibilidad de ganar más. Entonces, podés tener el 5,2% de un alquiler de un departamento que se construya en este nuevo edificio. ¿Tenés idea sobre eso? ¿Es algo que te entusiasma? ¿Es algo que pensás que puede ser útil para abrir? Porque tenés un costo de entrada, justamente si no tenés créditos, tenés un costo de entrada y de acceso a un bien inmobiliario o a meterte en el círculo inmobiliario que es muy alto. ¿Pensás que esto va a pasar? ¿Puede pasar? ¿Sería bueno si pasa? ¿Y tenés una predicción de que va a pasar en algún momento en el futuro? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, el avance social y de la tecnología es una realidad innegable que todos vivimos. De día a día nos vamos adaptando a todo. Hoy pagamos todo, vamos y pagamos con QR, nos transferimos dinero y antes de la pandemia no estaba tan habilitado eso. Yo creo que la sociedad, y más que nada particularmente acá en Córdoba, se va habituando a lo que es la tecnología. Pero todo va teniendo su tiempo y su proceso de adaptación en función de las personas lo vayan adoptando o no. O sea, yo creo que ya tenemos un grado bastante alto de adopción a la tecnología, pero al día de hoy, en los bienes inmuebles, por lo menos acá, las transacciones siguen siendo de manera tradicional, por así decirlo, en su mayoría. Hay empresas, hay proyectos de fideicomiso, crowdfunding inmobiliario que permiten hacer todo ese tipo de inversiones, pero no es algo que lo que estemos 100% adaptados todavía acá. Bien. Me interesa preguntarte, porque le he escuchado esa palabra y no recuerdo a qué se refiere. ¿Qué significa fideicomiso? Fideicomiso es una estructura legal organizada en la que se crea una persona jurídica que le permite ser dueños, poder disponer disponer y realizar negocios a nombre de esa figura, ¿no? Se crea un fideicomiso inmobiliario para fabricar este edificio. Entonces ese fideicomiso inmobiliario vos le podés transferir dinero, te puede transferir. Pero una persona jurídica no es una persona real, Es una una persona persona física. jurídica, sí. Una Por lo organización. general lo constituyen las empresas para tener un patrimonio separado de lo que es la persona y de lo que es la empresa. Bien. Entonces una figura legal que permite hacer negocio. Vos tenés un fideicomiso inmobiliario, un fideicomiso financiero. Tenés distintos fideicomisos en función de la actividad que realices. Bien. Entonces vos cuando vas a un fideicomiso tenés distintas figuras. Tenés el fideicomitente, el fideicomisario, el que se encarga de ejecutar la obra, el que es beneficiario de la obra. Bien. Entonces una figura legal que permite hacer negocios y en lo que son en lo que son los edificios es una figura muy utilizada. También muy polémica porque también a lo largo de la historia y particularmente acá en Córdoba ese tipo de figura también se ha utilizado para fines ilegales o estafas, por así decirlo. No, por así decirlo no, se han utilizado con esos fines, entonces bueno, lo que siempre se recomienda cuando se va a realizar un negocio y invertir en un fideicomiso es que tengas confianza y sepas con quién estás invirtiendo, ¿no? Y la seguridad que te puede transmitir una empresa constructora, las personas que están detrás del proyecto, etcétera. ¿Bien? Bien. Me gusta mucho esta idea, boludo. No es una idea muy mía, pero es una idea que me entusiasma mucho y me interesa preguntarte si es algo en lo cual te estás adentrando, si lo has escuchado, si te interesa, si pensás que va a pasar y si pensás que por ahí quizás todavía no está la legislación, por ende no podés empezarlo, podés proponerlo o podés prepararte para que pase esto de la fraccionalización de un bien inmueble. Entonces poder comprar un 1,5% de un departamento, que el acuerdo sea alquilarlo, pero tenés como, podés fraccionalizar una barbaridad de cosas con las criptomonedas y lo podés hacer de una manera pública en la cual todos pueden ver al mismo tiempo cuáles son las condiciones de ese contrato inteligente. Entonces, me entusiasma mucho. Creo que va a haber un problema en términos de regulación, porque las personas que hacen la regulación pocas veces tienen idea de qué están regulando. Entonces, toma tiempo y la legislación siempre va atrás de la tecnología. Pero ¿tenés idea si hay alguien dentro de el mercado inmobiliario que ya está, sea vos o sea alguien que conozcas, que está metiendo el ojo sobre esto, esta potencial aplicación de la tecnología? Sí.
Sí, sí. A ver, por un lado la fraccionalización ya existe, de manera más tradicional como el fideicomiso ya se utiliza. Ahora lo que estamos planteando es el escenario en el que digitalizamos, tokenizamos todo el proceso y podemos comprar de manera digital, hacer un proceso de compra 100% digital. Y la respuesta es sí, hay empresas constructoras que ya se están adentrando en lo que son contratos digitales, compras 100% digitales. En la experiencia no he sido intermediario en la tokenización o la compra-venta de un inmueble con token, ¿no? También hay que tener en cuenta que el que tiene que impulsar y ser el principal promotor de esa tecnología es el Estado mismo, porque cuando vos tenés un bien inmueble, acá tenemos algo que se llama el registro de la propiedad inmobiliaria, que es el que lleva registro de quiénes son dueños de cada uno de los inmuebles. Entonces nosotros para poder hacer un negocio, siempre cuando realizamos una escritura, el escribano es el que se encarga de pasar toda la documentación al registro de la propiedad y eso es lo que van llevando el registro. Tiene que haber una modernización total y una inversión de dinero muy grande para que eso pueda suceder. Yo creo que puede llegar, que va a llegar no sé en cuántos años, pero bueno, no es algo que esté del 100% adoptado acá en Córdoba. Por ahí siempre somos, esto es una opinión personal, somos adictos de manera constante a vivir evolucionando sin saber las consecuencias que eso nos puede traer, ¿no? Entonces, bueno, va llevando, mientras que sea un proceso orgánico y constante, tarde o temprano terminaremos llegando a ese nivel de tecnología, ¿no? Mi personalidad es en algunas cosas un cuanto conservadora, entonces tampoco me vuelvo tan loco por la constante evolución y dinamismo, que esto, que lo otro. Por ahí es bueno que las cosas tengan su tiempo. Como todo lo bueno lleva su tiempo, por ahí las cosas rápidas, ¿viste? Cuando suceden. O cuando alguien viene y te dice, no, porque esto es rápido, hay que hacerlo. No, no, espera, hay que todo. Banco, hermano, banco. No sé si estoy de acuerdo con vos en eso. Creo que estoy de acuerdo en términos de. Porque lo que dijiste de el Estado es el principal, el que tiene que ser el principal promotor de esto. Creo que de alguna manera va a haber algún tipo de lobista. ¿Entendés? Como algún privado va a tener muchas ganas de hacer esto. Algún privado que se dé cuenta de la oportunidad y del desbloqueo de capital que puede tener si le deja a los potenciales prospectos. Tenés una apertura de prospectos si bajás el nivel de inversión inicial. Si puedes poner $10 en vez de tener que poner 10.000 para empezar, ahí ya tenés un desbloqueo de capital que es una oportunidad muy buena. Entonces, creo que el primero que la vea y que empiece a empujar la regulación, como, che, tenemos que regular esto, porque tenés la ventaja de que vos ya tenés la estructura para el día en que se firma, ya empezar derecho, creo que esa es la persona que va a empezar a moverlo. Creo que sale del pueblo que lo empieza a empujar a los reguladores. Sí, ¿Cómo te suena esto? es que tarde o temprano ese punto llega, ¿no? Bien. Y sí hay personajes privados que están impulsando, ya de hecho en sus empresas ya interiormente ya tienen procesos digitales y tocaste un punto muy importante, sí, quizás te abre al que quiere invertir desde un menor monto y también te abre a un mercado internacional, ¿no? Deja de ser un consumidor local que viene a ser el de Córdoba, sino que capaz que tenés desde una persona de Estados Unidos invirtiendo 100% de su casa y sin tener que venir hasta acá, ¿no? Y capaz que nunca visita el lugar. Veremos, ¿no? También hay que ser, yo creo que hay que ser, con lo que dije recién, no sé si neutro, sino cautelosos con todas las implementaciones del proceso, porque para que sean bien utilizadas, ¿no? Eh, Hay una cuestión, por ejemplo, que me hiciste tocar, porque hay muchos procesos de desregularizar, y está bien desburocratizar, pero por ahí en la desregularización de las cosas, no sabemos qué control o accionar van a tener los privados si lo utilizan con el fin objetivo, sí, pero también puede haber personas que se organizan para evadir, para estafas, para esto, para lo otro. Entonces hay que ser cauteloso, ¿viste? No hay que desbocarse en esto, ¿no? Siempre hay que ir comprendiendo y sabiendo lo que vamos haciendo, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Esa es la ley, esa es la trampa, ¿no? Hacía mucho que no escuchaba esa, se me vino a la cabeza y estoy muy contento que me la has traído. Ok, banco. Se me vino a la cabeza eso de qué útil sería que más gente empiece a empujar la revolución tecnológica. Y tocaste un punto que tiene todo el sentido del mundo y no lo estaba llevando por ahí, no estaba viendo la extensión
total de la propuesta. Porque yo estaba proponiéndolo como, bueno, quizás podés empezar a comprar de a pocos porcentaje, tu propio departamento. Vos me dijiste, no, eso sí, pero también lo podés abrir a todo el mundo. Entonces, si abrís la posibilidad de que todo el mundo pueda invertir en Córdoba, y hay muchas de estas cosas tecnológicas, entiendo el punto de vamos de a poco, no nos le peguemos contra la pared. Nos peguemos contra la pared, seamos cautelosos, pero sí. Al mismo tiempo, a lo que quiero ir es, también tenés esto de el que se mueve primero gana más mercado. Entonces, entiendo el punto, pero deberíamos, lo mejor es ir rápido con control, ¿entendés? No debería ser control lento o rápido y darnos con la pared, deberíamos buscar ese equilibrio de hacer todo bien. Y entiendo que es muy idealista, pero no he escuchado mucha gente que se esté metiendo, Álvaro. Me encantaría que escuchar más gente, y quizás tengo que yo abrir las orejas y abrir las antenas, de más gente que quiera empujar esos cambios, porque esto que está proponiendo, hacer que, bueno, no viene gratis también, porque si haces que los precios suban y de que cuando metes capitales extranjeros, buenísimo porque agarras un montón de plata, pero eso hace que sea incluso más inaccesible para gente como nosotros. Yo creo que estamos llevando un punto de evolución muy, muy grande en las inversiones que queremos realizar. Yo creo que hay cosas importantes de las cuales tenemos que hacer y sostener, que la gente pueda tener un poder adquisitivo en el que pueda cobrar un sueldo y pueda vivir dignamente y cubrir todos sus gastos. Estamos pensando en la, no sé, en la Dubai Argentina, cuando en las bases, che, arreglemos esto de acá. Yo creo que la educación es muy importante, no puede fallar. Yo estudié acá y había mucha gente que se quejaba de la educación gratuita o de la educación pública, pero al mismo tiempo estaba acá estudiando. Entonces, nada, yo creo que Argentina tiene mucho semillero, es un semillero, hay mucha gente crack en el mundo y es producto de que todos nos preparamos acá, la educación pública y gratuita ha existido y bueno, eso es importante. Esto lo digo sin tener un tinte político, ¿no? Sino que defender lo bueno que tenemos, la educación, potenciar la ciencia. Recién estaba al frente de mi departamento, veía que iban marchando la gente del CONICET. Así es, tienen que también ellos tener la capacidad, ya sea de distintas formas, poder financiarse para poder avanzar. Es el semillero de la ciencia y la tecnología de acá de Argentina, son los nuestros. Entonces, bueno, hay muchas cosas por las cuales trabajar, ¿no? Y a ver, yo no tengo la respuesta total, pero es un desafío, es el desafío que nos enfrentamos todos al día de hoy, no solamente acá, sino que en el mundo, cómo hacemos para prosperar y crecer, ¿no? Y todos tienen, lo que veo que todos tienen respuestas y formas distintas de hacerlo. Y no sé, yo entre tantas cosas que hay me mareo, ¿no? Por eso como te dije cuando antes que comenzáramos, me enfoco principalmente en lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, es eso, es buscarle la vuelta. Cada persona, cada grupo se desarrolla y tiene las habilidades y enfrenta y quiere crecer de la manera que conoce y que puede. Entonces, bueno, nada, simplemente eso tengo para decir. Es un desafío muy complejo, ¿no? Porque vivimos una realidad que mucha gente y sectores dependen unos del otro, entonces de manera conjunta hay muchos reclamos, el conflicto social es algo que, bueno, lo he estudiado, es algo que existe, que existió, que existe y que va a existir siempre. Las diferencias, entonces, bueno, es como, yo creo, es como cada persona, qué herramientas tiene cada persona por luchar por sí mismo y poder aportar con lo que sabe, ¿viste? Ya entramos a un plano, si quieres, político, filosófico, cultural, que es extremadamente amplio. Y estuve viendo tu canal, el Instagram tuyo, antes de venir, así, che, tenés tanto y cientos posturas y muchas inflexibles o esto que lo otro, y no es algo que se vaya, el común y el consenso y común acuerdo no es algo que se vaya a existir, yo creo que tampoco vaya a existir, ¿no? Es la vida misma, ¿no? También. Sí, hay un choque de voluntades y de conflictos sobre para dónde queremos ir. Creo que lo que perdimos en la política es, uno, la diplomacia, la cordialidad, pero también el darle, bueno, volviendo al derecho, ¿no? El beneficio de la duda o la presunción de la inocencia. Esto de que el hecho de que otra persona piense distinto a mí
no significa que quiere destruir al país y quiere matar a mi lado, sino que tiene otra forma de llegar a un mejor país. Como pensar de que potencialmente el otro lado también quiere un mejor país, simplemente cree que lo va a lograr de otra manera. Eso me parece un buen punto de partida, volver ahí. Pero bueno, en el mejor de los casos, a la luz de los hechos de que siempre ha habido conflicto y potencialmente siempre va a haber conflicto, sería mejor que lo tengamos en el dominio de lo dialógico y del lenguaje y no con tiros y volver a una guerra civil. ¿Entendés? Como, no digo que estemos cerca, pero creo que deberíamos tener en cuenta de que pasó hace no tanto tiempo y tenerlo como un ejemplo claro de dónde deberíamos evitar caer y de qué hace más probable que lleguemos ahí y qué hace más probable que nos alejemos de llegar ahí. Tenerlo como un lugar al cual no acercarse. En esa. Yo creo que las personas, bueno, la sociedad, ¿no? Siempre hago una filosofía interna o charlas con quienes tengo más confianza de lo que es la cultura y la sociedad en general. Y nada, hay sectores muy fanáticos de ambos lados, ¿no? Es todo así, un muy Boca River. Es todo tan, ¿cómo te explico? A nivel político, a nivel cultural, a nivel social, tenés ese choque, ese conflicto cultural que nada, yo lo percibo como inacabable y en mi persona, en mi individuo, no me fanatizo ni me cego con nada, ¿no? Decir, che, yo soy esto, me gusta laburar, entrenar, este soy yo y no me paro ni para un lado ni para el otro, es lo que voy viendo y voy dando mi postura neutral con respecto al tema, ¿no? Sí, eso es lo bueno de los empresarios, pero lo quiero llevar a un extremo caricaturesco para ilustrarlo, ¿sí? Sí. No digo que sea tu caso, pero hay una peli que se llama Wall Street, que me hicieron ver en algún momento en historia en el colegio, y el protagonista principal, creo que es Gecko el apellido, y creo que lo protagoniza el padre de Charlie Sheen, el de Two and a Half Men, ¿te ubicás? No me ¿No te estoy ubicás? ubicando ni en la película ni nada. X. El personaje es como una caricatura del capitalismo extremo y lo que propone él es la codicia es buena. Y eso no sé si lo dijo Milton Friedman o alguno de estos pensadores libertarios que habrán hecho muchas cosas buenas y muchas cosas tienen sentido de lo que dicen. Y otra cosa es llevar al extremo el decir la codicia es buena. No creo que sea el caso, pero creo que al menos es predecible. ¿Entendés? Como el hecho de que alguien quiera únicamente hacer plata ya sabes qué quiere hacer. Entonces creo que los empresarios, sin llevarlo al extremo de lo único que quieren es hacer plata y no les importa la humanidad de la persona o explotar a una persona, creo que el hecho de que un empresario quiera hacer plata te dicta eso, como esa estabilidad de sus objetivos. Y celebro que así sea, o sea, celebro que no todo tenga que ser político, sino quiero seguir produciendo, quiero seguir sirviendo a la sociedad haciendo lo que hago. En tu caso, darle la mejor atención a las personas que estén buscando conseguir un inmueble. Entonces, si querés seguir sirviendo a la sociedad y hacer plata en el transcurso, te hace alguien predecible y te hace alguien que quiere mejorar a la sociedad, que le conviene que le vaya bien. Eso me parece útil, hermano, de la gente que es capitalista. El extremo, como todo, siempre es malo, Sí, pero sí, me tal parece que cual. está bueno También esa. tocaste un punto en el cual también constantemente reflexiono y busco darme yo mi propia respuesta, en la cual tampoco yo utilizo esta actividad y lo que soy como mi medio de mi día. No me considero ni que esto me define, yo tengo mis muchas otras mis otras muchas facetas como persona y, y tampoco soy partidario de que el consumismo extremo y el crecimiento evolucionado y sin límites también es bueno o es que haga feliz a la gente porque nos pone de manera constante en esa posición de que constantemente tenemos que estar siendo más, teniendo más, y si no tenemos más no nos tenemos que sentir más, y viste la gente, no, porque si me quedo quieto me siento mal, que esto, que lo otro, porque tengo que estar todo el tiempo produciendo y quiero más, y genera una especie de barril sin fondo, ¿no? De que nunca logras obtener la plenitud como persona. Yo creo que esto ya te estoy hablando de un plano que va más allá de lo que estuvimos hablando del inmobiliario, que somos seres profesionales, laborales, económicos. Tenemos que poder realizarnos económicamente, pero también tenemos que poder tener salud, tener buenas relaciones, poder trabajar nuestra espiritualidad
el saber por el cual hacemos las cosas. Yo, una reflexión muy grande que tuve este año es decir, ¿por quién hago las cosas? Yo hago las cosas por cumplir la expectativa a la sociedad, para que la sociedad me aplauda, para que este sector diga, uy, qué bueno, para cumplirle la expectativa a alguien más, o para mí mismo. Me di cuenta que muchas veces, de manera inconsciente, era para cumplir la expectativa a alguien más. Entonces tuve una especie de reflexión y de reentendimiento propio mío mismo bastante grande, ¿no? Y al día de hoy puedo decir, che, hago las cosas por mí mismo, ¿no? No busco el aplauso, la aprobación de determinado tipo de persona o personas, ¿bien? Eso te libera de la carga emocional de tener que andar cumpliéndole la expectativa a alguien más. Sí, hermano. Bien ahí que has entrado por ahí. Banco que sí, no solo somos seres productivos y eficiencia económica, y hay más que eso. Te hago otra aclaración porque suponete que en un determinado momento no estás siendo y no estás cumpliendo con tus objetivos económicos. ¿Vas a sentir que sos mala persona, que no servís para nada? Che, no, seguís valiendo por un montón de otras cosas y la cuestión económica o coyuntural es variable. Puede ir, puede volver, pero tu valor no depende de eso. Entonces hay gente que, no sé, de pronto no es productiva económicamente en un 100% y ya se siente que está mal, que no está bien, que las emociones se le va por abajo y el desafío creo que tenemos, bueno, que tuve yo, es seguir manteniéndome emocionalmente bien independientemente si lo económico se da o no se da. Banco. Esto de que el valor intrínseco que tenés lo ates a otra cosa que no sean únicamente tus resultados económicos. Solamente el resultado económico. Porque si no, el día en que te va mal, el día en que te la pegas, decís, ah, bueno, listo. Peor del mundo, te Claro. quiere pegar un... ¿De dónde derivás el sentido de tu vida y de dónde derivás el sentido de valor que te das? Eso es súper importante, me parece que está apuntando algo crucial. Agarro el celular, disculpa mi falta de atención, quiero agarrar el celular, quiero tomarme 20 segundos en pos de encontrar una frase que la he venido repitiendo y que no la quiero repetir mal. Eh, Así que dame 2 toques que lo voy a encontrar. ¿Cómo andas de tiempo todas estas? Tenemos que ir cerrando ya, Sí, ¿no? no, 15 minutos más, 20 minutos más tengo. Excelente. Esto es lo lindo de tener a un chabón de productor de tu podcast. ¿Viste esa gente que tiene como alguien atrás de cámara y le dicen, che, te podés buscar tal cosa en Google y no lo tenés que hacer vos? Espero llegar a algún momento ahí. Y hasta que no llegue ahí no voy a ser feliz. Hasta que no llegue ahí soy una mierda de persona. Así que llegué, hermano, lo encontré. Yo creo que hablando de ese tema, y no te lo digo puntualmente por lo que dijiste, también este momento, tenés que disfrutar este momento en el que te encontrás. Yo creo que en el tuyo, ¿no? En el que estás iniciando, en el que estás preparando esto, en el que me dijiste de que comenzaste. Recordarlo como uno de los más lindos de tu vida porque es cuando empezaste y armaste algo y estás en el momento semilla y estás prueba y error y haciendo y esos son los momentos más lindos de cuando recuerdo. Yo recuerdo cuando abrí la inmobiliaria, esos momentos previos que la estaba luchando, que esto, que lo otro, y lo recuerdo y digo, wow, qué hermoso haber vivido ese momento. Uf, hermano, sí. Y al mismo tiempo es tan difícil porque, viste, los años dorados nunca están pasando. Siempre están para atrás. Decimos, Sí, sí. oh, sí, te acordás de la secundaria, qué lindo, y tus compañeros, y la libertad, y no tenías responsabilidad, qué hermoso. Sí, pero cuando estás pasando, era una mierda. estabas odiando. Lo estabas odiando. Hermano, te lo voy a traducir en vivo, hermano, porque está en inglés. Dice, el deseo es un contrato que haces con vos mismo de ser infeliz hasta que conseguís lo que querés. El deseo es un contrato que haces con vos mismo de ser infeliz hasta conseguir lo que querés. Y bueno, de ahí como está toda esta idea de, no sé si el budismo o el hinduismo, ciertamente es algo, una idea oriental de el desapego. Como si dejas de identificarte a través de tus deseos, te das cuenta de que podés ser feliz con lo que tenés acá y ahora. De igual manera, biológicamente estamos cableados por la evolución para ver las amenazas constantemente. ¿Por qué? Porque vos podés estar lleno, o sea, estuve haciendo esta idea de el momento perfecto de tu vida en términos hedonistas, ¿sí? Como acabas de terminar de comer el bocado perfecto en términos gastronómicos, estás lleno, comiste algo riquísimo. Si te gusta emborracharte, estás emborrachado, te metes un raquetazo por el naso y tenés el orgasmo perfecto. Todo al mismo tiempo, ¿viste? Como ¡pah! El momento de éxtasis total. Eso
lo podés perseguir y lo podés alcanzar, pero no dura en el tiempo. Como todo lo bueno que te puede pasar tiene un límite, pero todo lo malo que te puede pasar significa que te morís y ya no hay rebote de eso. Una vez que te morís estás muerto. Entonces, evolutivamente estamos cableados para no morir, no para vivir en un mundo de abundancia y saber cómo manejar la abundancia. No importa cuántas personas, cuánta abundancia tengas, esto le pasa a la gente famosa y rica y exitosa en términos sociales, que tienen en todo para el que lo vea afuera, pero de adentro ellos se sienten como en una cárcel, sienten que no tienen suficiente, sienten que no tienen No suficiente. existirían los suicidios en ese tipo. Y suicidios existen, muertes existen. Y, No llena ese vacío existencial. vacío existencial. Y también eso de cómo es que tenés lo que la gente quiere y lo mismo no sos feliz, no llena el vacío existencial, pero también siguen viendo esa amenaza de ¿por qué no lo estoy consiguiendo? ¿Por qué necesito más? Es el próximo millón, es la próxima película. La película del Club de la Pelea de Taylor Darden, que dice el vacío del existencialismo, del tener, de bombear gas, de comer en restaurante, que ante la ausencia de un propósito, la vida misma se convierte en una miseria, ¿no? Entonces vivimos ante ese constante vacío que del existencialismo, del capitalismo, que tenés que estar consumiendo para vivir saciando esa necesidad, cuando lo que te invita a decirle que tengas un propósito, ¿no? Que ates tu felicidad a la búsqueda de un objetivo y que lo busques. Los guasos estos peleaban y se sentían vivos mientras peleaban. Y después cada uno tendrá lo suyo. Yo voy al gimnasio, entreno, tengo mi negocio y eso es lo que me hace sentir vivo, y lo que invita la película es que cada uno encuentre cuál lo hace sentir vivo, ¿no? Cada quien tiene el suyo, hacer el arte, otro deporte, vos hacer esto y otras cosas más. Y tenemos cientos formas de sentirnos vivos, ¿no? Banco. La tiraste medio Disney, vos. O sea, agarrate la película más oscura que podía existir y la tiraste medio Disney. Sí, 100%. Creo que si querés ponerlo en buenos términos, apunta a el existencialismo y cómo encontrar un sentido de vida. El cómo lo encuentran ellos es haciéndose cagar. Como una vez a la semana se reventaban y después terminan haciendo un culto fascista que quiere destruir el sistema económico mundial. Y como, bueno, termina la película explotando un edificio, un banco. Buenísima, alta peli. Me interesa, si me bancas esa, quiero encontrar, disculpa que soy tan atorado, pero disfruto de una buena frase. La quiero encontrar a esa frase que estás diciendo sobre compras cosas que no necesitas. Sí. Fight Club. Qué peliculona, hermano, esa. Peliculón, ¿no? Trabajamos trabajos que odiamos para comprar cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no nos importa. No nos importa. Es tremenda. Es una bomba, una bomba. Súper bien. Y bueno, nada, también tuve internamente, también este año he tenido todo un proceso entre todo lo que venía haciendo y lo que venía sintiendo y toda esta cuestión interna, a través también de pasar por un proceso interno de reconversión, de que, a ver, he hecho cientos de terapias, actividades que me han hecho, en cierta forma, autoconocerme, replantearme, ver otro tipo de dinámica o de realidad, de que lo mejor está en integrar los mundos. No es soy 100% capitalista, ni tampoco soy un 100% espiritual, porque me pasó de estar 100% espiritual y no estar produciendo, y no estoy produciendo y no tengo para pagar, no, tengo que tener para pagar y tengo que tener desarrollado mi lado espiritual y mis distintas áreas de la vida, poder integrarlas. Bueno, no es fácil, yo te lo digo ahora porque ya pasé por un gran parte del proceso y hoy estoy integrando las etapas, pero es todo un proceso sumamente emocional. Subís, bajás, venís, vas. Es inacabable, pero es hermoso poder vivirlo. Y yo siento que es hermoso estar en este momento y poder estar contándolo, ¿no? Eso también es muy, muy lindo, la verdad que sí. Creo que hay un punto ahí, hermano, que lo hablé ayer con un amigo, porque ayer vine, carajo, ayer fue feriado, pero vine lo mismo a grabar. Hablaba con un amigo esto de como, y bueno, volviendo al principio de nuestra conversación, que hablamos de esto de encontrar lo que te gusta. Creo que un buen indicio para encontrar lo que te gusta es eso que te trae al presente. Más allá de, yo estoy en mi casa, hermano, y estoy caminando por las paredes pensando en, tengo que hacer cosas y tengo que hacer cosas y tengo que tener más éxito y tener más plata y hacer más y hacer más. Pero cuando estoy acá, ahora mismo, hablando con vos, estoy presente.
Y lo único que estoy pensando es en atar una idea, ver cómo te cae y una vez que vos me estás hablando, escucharte y prestarte atención. Entonces, para mí, son los diálogos, son las personas. Hay gente que no es tan, que es más introvertida o no le gusta hablar con personas, no deriva su sentido de vida desde ahí y le gustarán más los fierros o la construcción o armar Lego, lo que sea. O la jardinería, ¿entendés? Cada uno encuentra su sentido de vida, pero creo que hay un indicio interesante en qué hace que te traiga al aquí y a la hora, en vez de algunas situaciones en tu vida donde estás pensando únicamente en me quiero ir de acá. Entonces creo que hay algo que te trae ahí. ¿Sabes qué te pasa eso con las ventas? Porque las ventas también están cargadas de necesitas estar atento a qué te dice la persona en pos de resolver sus objeciones, si lo ponen en términos más de ventas, pero de ayudarlo de la mejor manera, de darle la mejor solución a sus problemas. Entonces, ¿sentís que la venta tiene eso para vos? Y también la adrenalina, ¿no? Tenés que actuar en el momento que te está pasando. Eso tiene las conversaciones de que vos podés tener todo el plan, ¿viste? Como podés haber entrenado un montón, pero en la cancha, cuando estás jugando, tenés la necesidad de estar presente y de acomodarte a la variabilidad que esté pasando en ese momento, o de improvisar, o de jugar, que es lo que te lleva a la vida. ¿Sentís que encontrás eso, ese sentido de vida, ese estar presente en el medio del proceso de venta? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, y no, o sea, es como que también va cambiando. Los mejores momentos en los que más resultados tenés es cuando estás ahí en tiempo presente y estás ahí compenetrado con la actividad y algo que me está pasando en este momento, decís, che, vivo y respiro este momento, estoy tiempo y presente acá, no soy otra cosa que esto, y ahí es cuando la magia sucede. O sea, se dan los mejores resultados. También me ha pasado de que me he desconcentrado, de que me he puesto y he orientado mi energía. No, ahora me oriento en lo social, me he orientado mucho espiritual y me he ido del foco y no, me ha pasado de no sentirme presente en lo que está haciendo. Y bueno, el desafío está también en decir, che, regreso porque es lo que es mi propósito, es lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, nada, en el correr del tiempo y de la vida vas experimentando distintos tipos de momentos en los que estás más enfocado, mejores resultados y después como más relajado. Y bueno, yo creo que el desafío, por lo menos mío y de quien haga una actividad, es poder mantenerse en los altos y los bajos, ¿no? Decir, che, un momento alto, no creerme que estoy en la cima, estoy en un momento bajo, tampoco creerme que estoy en lo más bajo y que no voy a salir, sino que poder ir manteniéndote en el tiempo y en la emocionalidad. No sé si respondo a tu pregunta con eso, Súper bien. pero bueno, sí, de eso se trata, de ir buscando el equilibrio, que no, como hablamos, como lo venimos hablando, el equilibrio entre todas las variables por ahí no es fácil, por ahí tenés que abocarte mucho más a un lado para poder desarrollarlo y después vendrá otro y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, este es mi desafío el día de hoy. Yo tengo 26 años, vivo solo y bueno, pero no me quiero imaginar la dificultad y los desafíos que se van presentando cuando la vida va creciendo, van pasando los años, va formando familia, hay algo de los cuales todos somos parte, que es de la vida, no estamos exentos de las enfermedades, de la muerte, del fallecimiento de un ser querido, cosas así que son cosas que te van transformando la vida, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo creo que ser consciente de eso y siempre ir buscando tener los mejores resultados posibles con lo que sos al día de hoy, ¿no? Eso. Creo que vamos a tener que esperar 2 toques. Porque esta es la calle, bubu. Esta es la calle. Esto no es un estudio de grabación. Acá te cagan las palomas, se te mete alguien en la cámara, empiezan a hacer ruido. Entonces siempre hay un culeado. Venden media. Pero bueno, esta es la calle. Hermano, antes de cerrar me interesa darte la chance de preguntarte si hay algo de lo cual no hayamos hablado que te gustaría añadir antes de cerrar. Te quería, creo que entre que se fue dando la charla como que se fue dando, me has preguntado sobre, ya hablando más del proceso de abrir mi propia inmobiliaria y mi motivación para hacerlo. Yo creo que ese no lo hablamos. Por favor. Nada, siempre fue un deseo muy interno. Yo desde chico tenía varios sueños, expectativas. Una era ser deportista, o yo jugaba al rugby, me encantaba ser jugador de rugby.
no lo fui. Otro era poder ser empresario, tener mi propio negocio. Yo me acuerdo que muy chico, tenía 10 años, yo lo vi abriendo su propio negocio, mi viejo, su propia ferretería, después de haber trabajado varios años en una. Y digo, wow, siempre tuve eso mentalmente, de ese momento así, che, abro mi negocio, siempre me he preparado, siempre he estudiado, siempre me he capacitado para ese momento. Entonces, bueno, nada, yo me independicé, abrí mi inmobiliaria a mis 24 años, todo mi proceso de entre los 23 y los 24 fue el momento más fuerte en el que, che, entre que tomo la decisión, digo, che, el 1 de enero del 2024 ya tengo mi inmobiliaria abierta, de la manera que sea, ir armando las cosas, ir comprando las cosas, che, preparo esto, tengo el escritorio, este lugar, y por ahí no tenía todo completo, todas las cosas que hoy tengo, dije, lo hago con lo que tengo. Y bueno, nada, en ese proceso el inmobiliario con el que trabajé me ayudó en el proceso, que con ellos agradecidos eternamente por el apoyo que me han dado y me siguen dando. Después ese deseo y ese fuego interno de decir, che, es mi sueño, es lo que quiero cumplir, es lo que quiero hacer. Y hoy me pongo a pensar, digo, podría esperar un poco más, sí, quizás que sí, pero bueno, era el deseo muy fuerte de ese momento de hacerlo. Y bueno, nada, cuando me independicé a mis 24 años, dije, ya está, me lanzo la pileta y que se haga lo que tenga que ser y en el camino me iré haciendo. Y sobre todo esto que te decía hace un rato, de pasar por ese proceso de aprendizaje emocional, más que nada de esa elasticidad de llevar negocio, porque cuando sos empleado, tenés una estructura y ya sabes lo que pasa y mes a mes cobras, ya sabes que tenés determinada cantidad de cosas o que tenés determinados recursos o que te ingresa determinada cantidad de dinero, te acomodas a eso, te empezás a sentir cómodo con esa mensualidad, pero cuando tenés que utilizar todo el ingenio, toda tu cabeza para poder resolver problemas, ya la variabilidad de tiempo deja de ser mes a mes, ya pasa a ser distinto. Y esa elasticidad y esa flexibilidad mental es la que hay que tener, porque tenés que tener estómago y capacidad de aguantar tiempos sin vender, por ejemplo, en mi caso. Eh, También saber gestionar cuando tenés muchos recursos de pronto, hiciste mucho y de pronto tenés de no quemártelo y saber administrar el dinero que tenés, por ejemplo. Y bueno, nada, eso es era lo que buscaba aprender principalmente. El negocio ya lo había aprendido, lo sé, siempre se va aprendiendo y mejorando, pero en cierta forma ya lo sé. El tema es el otro aprendizaje, el aprendizaje blando, el que no se ve, el que no tiene un título, es la calle, es la experiencia. Bueno, eso fue mi principal motivación, una de mis principales motivaciones a también independizarme, decir, che, me encuentro con la experiencia directa de llevar un negocio. Y bueno, en ese camino y en ese proceso estamos. Hermano, celebro que lo hayas hecho. Viste, como en retrospectiva, creo que muchas personas, yo incluido, no sé si a vos te habrá pasado, porque no me hablaste de la previa a abrirlo. Me dijiste, dije tal día lo abro y lo abro, pero no sé si pasaste 1 o 2 años pensando en, che, capaz dentro de poco. En mi caso, yo viví en 5 años en Dinamarca, ¿sí? Y creo que sé que quería hacer algo relacionado con hablar como con gente. Empecé acá. Esto se convirtió en un podcast. Antes era más hacer preguntas y recopilar respuestas al principio. Pero sabía que quería tener un podcast desde 2020, póngale. Y tardé 5 años en dar el primer paso. Si bien metí, viste, un piecito a la pileta en algún podcast aislado o en salir a hablar con gente en la calle alguna vez, la primera vez que dije lo hago todos los días fue 5 años después. Y también creo que está esa ilusión que yo tuve mucho tiempo de, bueno, no puedo todavía porque las circunstancias no son perfectas. ¿Entendés? Como me falta, esto que decías vos, como no estaba todo arreglado. Como quizás no tenías los equipos necesarios en mi caso, quizás no tenías la oficina en tu caso, como ese tipo de cosas de no tenés todas las circunstancias perfectas. Barra, reconoce que las circunstancias perfectas no existen y las circunstancias perfectas para empezar es el empezar. Una vez que empezaste, esas son las circunstancias. Entonces, eso por un lado. Pero ¿te pasó a vos de estar mucho tiempo diciendo, bueno, como todavía no puedo, hasta que te decidiste? ¿O cómo fue ese proceso previo a empezar? Que pase por un proceso de coaching barra incubadora, por así decirlo, en el cual nada, te permite tomar las decisiones mucho más rápido.
En el 2023 participo de un taller intensivo de que la primera eran un taller de que el primer día duraba 3 días seguidos, era viernes, sábado y domingo, y el otro, la segunda etapa era jueves, viernes, sábado y domingo. Actividades dinámicas y constantes de coaching. Dormíamos y comíamos ahí, volvíamos a dormir en nuestra casa 3 horas y volvíamos. Y haber pasado por ese proceso, salías de ahí y no tenías duda alguna de lo que tenías que hacer. ¿Qué tipo de coaching, hermano? Coaching ontológico y un proceso, me metí en un proceso vivencial. Un proceso vivencial que me ayudó a tomar las decisiones mucho más rápido. Quizás la decisión que la tomé a medio del 2023 para independizarme en el 2024, capaz que hubiese demorado un poco más, el haber pasado por ese proceso se me hizo tac. Es como una especie de acelerador de partículas, dice que todo lo hace mucho más rápido. Así que salí de ahí como una flecha, tomé las decisiones y que sea lo que tenga que ser. Y hay que estar, por ejemplo, por ese proceso hay que estar dispuesto a vivirlo, porque es sumamente introspectivo, pasas por procesos dolorosos, emocionales, etcétera, que nada, te van llevando y te van dilucidando lo que querés hasta que lo encontrás, lo escribí y decís, che, me visualizo y me veo acá. ¿Cuándo lo hago? Tal fecha y tal fecha, tal fecha. Bueno, no hay margen porque tal fecha ya está, ya dije que lo hacía. Entonces salí de ahí y le dije a mi jefe, che, me independizo a fin de año. Y tuve 6 meses más en inmobiliaria y me independicé. Siempre cada cosa que soy hoy la busqué. Y lo busqué intencionadamente. Hay veces, hay cosas que las personas dejan deliberadas a que sea cuando la vida se le dé. Hoy me estoy permitiendo, yo siempre fui una persona muy de controlar cada momento mío. Hoy hay cosas que la dejo que sucedan cuando tengan que suceder, pero también asimismo es ponerle fecha, hora, condición a cada sueño que tenemos. Cerramos. Buen punto para cerrar, hermano. Zarpado eso de tener la voluntad de diseñar tu vida. Y bueno, me abriste una... Esto es lo lindo, estaba pensando. Esto es lo lindo de las conversaciones. Hay un negociador que sigo mucho, que es un vendedor y el chabón hacía... ¿cómo se llama esto? ¿Cómo anda de tiempo? ¿Tenemos 5 minutos para cerrar? 5 minutos. Vamos cerrando, sí. Sí, sí. Se llama... Se me fue el nombre ahora. Lo que hacía el chabón este era negociación de gente secuestrada en bancos o por grupos terroristas para el FBI. El nombre es Chris. No me acuerdo el apellido ahora, pero un chabón que me influenció mucho. Vi una masterclass de él. No recuerdo el nombre ahora, se me fue. Y se llama su que digas, compañía que te enseña a negociar o que negocia a través de tu nombre, digamos, que negocia en pos de que te vaya bien. Se llama el grupo del cisne negro. El cisne negro es como algo que no sabes que está hasta que lo encontrás. Y creo que las conversaciones tienen eso. Como empezamos hablando de inmobiliaria, después me contaste esto del coaching y me dejaste abierta toda la puerta para preguntarte sobre eso y quedar para otro día y otra conversación. Sí, me vengo mañana, me vengo pasado, vivo acá a 3 cuadras, o sea, no pasa nada, la seguimos después. Pero me tengo que ir a una muestra. Le encontramos la vuelta. Tengo que ir a mostrar un departamento. El deber llama. Hermano, antes de que dejarte ir, me interesa darte este espacio en caso de que quieras promocionar algo, en caso de que quieras ser encontrado en redes sociales, ¿cómo te encuentran? Mi Instagram personal, bubu.sosa99. Mi Instagram de negocio es bubusosa.negocios inmobiliarios. Y es una invitación a todos aquellos que quieran comercializar su bien inmueble, que no sepan cuánto vale, ofrezco tasaciones. Que me puedan llamar para tasar un inmueble y después con posterioridad poder comercializarlo de una manera 100% profesional, transparente, bien y directa, porque me caracterizo eso por el trato personalizado que tengo hacia con mis clientes, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso, me ofrezco para los negocios inmobiliarios. Quien quiera comprar o vender su inmueble en la ciudad de Córdoba, estoy disponible y estoy trabajando en un proyecto inmobiliario que es el desarrollo de un parque logístico industrial a 10 minutos del aeropuerto. Excelente. Bubu Sosa es SZ. Bubu Sosa es Bubu, BUV larga, Sosa con S. Doble S, doble larga, doble S. Larga y doble S, sí. bubu.sosa99 en Instagram, tu Instagram personal, y el Instagram de negocio lo encuentran en tu Instagram personal, ¿verdad? Exactamente, y es bubusosa.negocios inmobiliarios.
Así que bueno, nada, muchas gracias por el espacio, Igna. La verdad que te felicito por nada, por la iniciativa, por todo lo que venís haciendo, por lo que hablamos antes de que comenzáramos, de cómo, cómo iniciaste y cómo estás llevando esto. Y bueno, también todos los éxitos y también muchas gracias por, nada, por este espacio, por este lugar, que la verdad es muy agradable poder tener un lugar donde poder soltarte y hablar libremente, ¿no? Eso está genial. Hermano, el gusto es mío. Gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, hermano. Muchas gracias. Gracias.